Buenas tardes a todos. Shalom. Soy Sach Bedrosian, de la Dirección Nacional de Diplomacia Pública. Después de un par de puntos muy breves que quiero compartir con ustedes hoy, responderé algunas preguntas. Coloque sus preguntas en el chat de Zoom con su nombre y su medio. Muchas gracias. Hoy es miércoles 3 de diciembre, y han pasado 789 días desde que Hamás lanzó una guerra brutal contra nuestro pueblo, masacrándolos en sus hogares, en sus comunidades y tomando a 251 personas como rehenes. Hoy, más de 2 años después de aquel día horrendo, el primer ministro Netanyahu ha continuado cumpliendo su compromiso de traer a toda nuestra gente de regreso a casa, y sigue realizando todos los esfuerzos para garantizar que este proceso esencial se complete. Nuestros 2 últimos rehenes siguen en cautiverio en este momento, y continuaremos haciendo todo, absolutamente todo, para traerlos de vuelta a casa. El gobierno de Israel, la Dirección de Personas Desaparecidas y Rehenes, y nuestras fuerzas de seguridad, están realizando amplios esfuerzos para el regreso de nuestros 2 rehenes que aún están en Gaza. Son el ciudadano tailandés Sutisak Mintalak y el rehén israelí, Ronik Billy. Estas son personas con historias, que ambos fueron asesinados el 7 de octubre. Sutisak era agricultor, y Ron fue un héroe el 7 de octubre, trabajando para salvar personas. Sus familias merecen el derecho a tener un entierro adecuado y digno, y a llorar a sus seres queridos. Publicaremos más información sobre Sutisak y Ron en algún momento de esta noche, con una declaración en video sobre sus historias, quiénes eran, y lo que les ocurrió en ese día horrendo del 7 de octubre. Ahora puedo compartir con ustedes que Israel se está preparando para recibir los restos de uno de estos rehenes, alrededor de las 5 de la tarde de hoy. Solo sabremos oficialmente que se trata de uno de nuestros rehenes, una vez que haya sido identificado por el Instituto Forense. Ahora bien, el mundo ha estado atrapado en la red de mentiras de Hamás por casi 2 años. 2 años. En particular, los medios, que han reivindicado al grupo terrorista difundiendo de manera rutinaria su engaño y propaganda. ¿Qué red de mentiras?, podrían preguntar. Las mentiras sobre su compromiso con el alto el fuego, el estatus de nuestros rehenes y el hecho de tomar como válida la palabra de funcionarios de Hamás al reportar historias críticas que han moldeado este conflicto y la región. El martes, Hamás tejió otra red de mentiras al afirmar que estaban liberando a uno de nuestros 2 últimos rehenes en cautiverio. En cambio, los hallazgos que recibimos no estaban vinculados en absoluto a ninguno de nuestros rehenes fallecidos. Veamos ahora la pantalla, donde hemos estado siguiendo la red de mentiras de Hamás desde el inicio del alto el fuego. Voy a desglosar diferentes mentiras que Hamás ha dicho en los últimos meses. Así que, desde el inicio del alto el fuego hasta ahora. Pasemos a la siguiente. Mentira número 1. Hamás dijo públicamente que estaba comprometido con el alto el fuego hace más de 51 días. Mentira. Hamás violó repetidamente los términos, no solo atacando a nuestros soldados, sino también al no liberar a todos nuestros rehenes, los rehenes vivos y nuestros rehenes fallecidos. Esto me lleva al siguiente punto. Hamás se comprometió a liberar a todos nuestros rehenes en un plazo de 72 horas. Eso es una mentira. Más de 50 días después, aún tenemos 2 rehenes que siguen en cautiverio. Y estos son solo algunos de los artículos que salieron sobre cómo Hamás aceptó la primera fase del plan de alto el fuego. Pasemos a la siguiente mentira. Mentira número 2. Hamás declaró que no podían localizar a todos nuestros rehenes. Mentira. Otra mentira. Más de 50 días después, solo 2 rehenes permanecen en Gaza en este momento. Otra mentira. La inteligencia israelí evalúa que Hamás sabe dónde están. Hemos dicho esto durante muchas semanas. Hamás sabe dónde están nuestros rehenes. Uno no simplemente toma rehenes y los pierde. Tienen que encontrarlos. Y Hamás ha utilizado a los medios para propagar esta mentira. He visto esto una y otra vez. También me lo han preguntado en entrevistas. Hamás necesita más tiempo para recuperar rehenes. Hamás afirma que no puede encontrar a 18 rehenes israelíes desaparecidos. Hamás dice que ya entregó todos los rehenes israelíes que pudo recuperar. Sabemos que esto no es cierto. Siguiente diapositiva. Mentira número 3. Hamás afirma que encontró y recuperó el cuerpo de un rehén hace unas semanas. Todos recordamos esto porque fue tan horrendo. Mentira. Ellos colocaron los restos allí. ¿Recuerdan este video que salió de nuestros drones de la CFDI?
Eran los restos parciales de un rehén que ya había sido rescatado, Opir Sarfati, de bendita memoria. Fue una mentira. Toda la secuencia de eventos quedó grabada en cámara. Hamas plantando allí sus restos parciales, fingiendo descubrirlos y entregarlos a la Cruz Roja. Esa es la tercera mentira que estoy marcando ahora. Mentira 4. Un funcionario de Hamas le dijo ayer a Reuters que estaban entregando los restos de un rehén. Mentira. La oficina del primer ministro publicó de inmediato un comunicado llamándolos, cito, hallazgos. Otra mentira. El Instituto Forense determinó que estos hallazgos no estaban vinculados a ninguno de nuestros rehenes fallecidos, y miren todos los titulares sobre un funcionario de Hamas, diciendo que estaban entregando uno de nuestros cuerpos. Mentira, 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 mentira. 4 mentiras estoy contando desde el inicio del alto el fuego, cuando todo esto comenzó. Y, como dije, la liberación de todos nuestros rehenes es algo a lo que Hamas se comprometió al inicio de este plan. Ahora, lo siguiente, hablar sobre otro desarrollo importante. El cruce de Rafah estará abriendo en breve. En la primera instancia, será exclusivamente para la salida de residentes de la Franja de Gaza que deseen partir hacia Egipto. La salida se facilitará mediante la coordinación con Egipto, siguiendo la aprobación de seguridad por parte de Israel, y es un mecanismo similar al que operó en enero de 2025. La decisión se tomó en plena coordinación con los mediadores de este plan. El primer ministro ha dejado claro que si las personas desean salir de Gaza, deben hacerlo y se les permitirá hacerlo. El cruce se abrirá en ambos sentidos cuando todos nuestros rehenes hayan sido devueltos, conforme a todo el acuerdo, lo cual queremos que suceda de inmediato. Ahora, sobre los últimos acontecimientos regionales. El primer ministro Netanyahu visitó esta semana a nuestros soldados reservistas heridos, nuestros soldados heroicos, en el centro médico Seba. Estos soldados formaron parte de una operación para detener a sospechosos de la organización terrorista Jamaa Islamia en el sur de Siria, quienes habían preparado ataques terroristas contra civiles israelíes. Durante la operación, terroristas armados abrieron fuego contra nuestras tropas, quienes entonces actuaron en defensa propia. El primer ministro elogió a los soldados por sus acciones en combate y les deseó una recuperación completa. Les transmitió que Israel está decidido a defender a nuestras comunidades en todas las fronteras, a impedir que terroristas y acciones hostiles se lleven a cabo contra nosotros, la importancia de proteger a nuestros aliados drusos y de garantizar que el Estado de Israel esté a salvo de ataques. El primer ministro Netanyahu dejó claro que esperamos que Siria desmilitarice el área desde Damasco hasta la zona actual de amortiguamiento. Dijo que Israel mantiene esta zona de amortiguamiento para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Israel, y también expresó optimismo de que es posible alcanzar un acuerdo con Siria, afirmando que mantendremos nuestros principios en todas las circunstancias. Ahora, sobre el Líbano. El primer ministro Netanyahu instruyó al director interino del Consejo de Seguridad Nacional a enviar un representante en su nombre a una reunión con funcionarios gubernamentales y económicos en el Líbano. Puedo confirmarles que el primer ministro se reunió con la enviada estadounidense, Morgan Ortega, el martes, antes de esta reunión. La reunión de hoy en el Líbano es un intento inicial de establecer una base para una relación y cooperación económica entre Israel y el Líbano. Este es un acontecimiento histórico. No tengan ninguna duda de que esta reunión directa entre Israel y el Líbano tuvo lugar como resultado de los esfuerzos del primer ministro Netanyahu para cambiar el rostro de Medio Oriente. Como ha dicho el primer ministro, existen oportunidades únicas para crear paz con nuestros vecinos. Al primer ministro no se le debe permitir ser desviado de esta labor. Sí, este es el primer paso para trazar un camino con el Líbano, y está claro que los libaneses reconocen los desafíos económicos que enfrentan. Pero Israel no solo tiene una economía fuerte, sino que ha mantenido su resiliencia durante 2 años de guerra. El shekel nunca ha estado tan fuerte, y se proyecta que nuestra economía crecerá drásticamente. El primer ministro Netanyahu se ha concentrado en impulsar la paz y en enfrentar a nuestros enemigos mutuos, que trabajan para desestabilizar esta región. Como ha explicado el primer ministro, estar sentado en los tribunales varias veces por semana solo limitará el potencial de Israel. Ahora tomaré algunas preguntas. Bien, la primera pregunta, Lior Soroka del Washington Post. Sobre el cruce de Rafah, Kogat dijo que el cruce de Rafah se abrirá en los próximos días,
exclusivamente para la salida de los residentes de Gaza hacia Egipto. ¿Cuándo se espera que esto ocurra y opere el cruce en ambas direcciones? Así que esperamos que el cruce de Rafah esté abierto muy pronto, en breve. Y preguntaste, específicamente, ¿por qué no está ocurriendo en ambas direcciones? Volvamos a donde estamos. Hamás no ha cumplido su parte de este alto el fuego. Estamos esperando la liberación de nuestros 2 rehenes fallecidos que aún están en cautiverio. Expliqué en esta presentación exactamente cuántas veces Hamás ha mentido en este plan de alto el fuego, específicamente hace más de 50 días, al no liberar a todos nuestros rehenes dentro de las 72 horas desde que este plan se suponía que entraría en vigor. Tu segunda pregunta sobre la reunión con el Líbano. Respecto a la reunión prevista con funcionarios gubernamentales y económicos en el Líbano, ¿quién representará a Israel y cuándo está programada la reunión? He compartido todo lo que puedo hasta ahora sobre esto. Gracias por tu pregunta. Tamar Uriel Berib de Reuters. ¿Por qué habló hoy el primer ministro sobre un primer intento de crear una relación con el Líbano si Hezbollah está violando el alto el fuego y rearmándose? ¿Y cuándo visitará el primer ministro al presidente Trump en Estados Unidos? Israel continuará defendiéndose y asegurando que no haya terrorismo alrededor de nuestras fronteras. Que no exista ninguna amenaza para el Estado de Israel, nuestros civiles, nuestros soldados y nuestras fuerzas de seguridad. Y la reunión que tuvo lugar fue histórica, como mencioné en mi informe. En cuanto a la agenda del primer ministro, no tengo nada que compartir con ustedes por ahora. Gracias. Thomas Helm de The National. ¿Puede comentar los informes de hoy sobre representantes civiles de Israel y el Líbano? Sí, ya respondí esa pregunta. Luca de AFP. ¿Podría confirmar si el primer ministro se reunió con Morgan Ortigas ayer? Lo compartí en la sesión informativa. ¿Por qué canceló el primer ministro su discurso público sobre la ley de reclutamiento ayer? El primer ministro tiene una agenda ajustada, y eso es exactamente lo que ocurrió. Esperamos que publique esa declaración muy pronto. Hannah Julian de The Jewish Edition. Como mencionó, Israel está abriendo el cruce de Rafah para los gazatíes, pero la postura de Egipto no está clara, ya que Egipto ha rechazado constantemente permitir la entrada de gazatíes. ¿Cómo responderá Israel si los gazatíes salen de Gaza pero no pueden entrar a Egipto, incluso con el propósito de transitar hacia otro lugar? No tengo nada que añadir por ahora sobre eso. ¿Significa esto que los gazatíes viajarán por el cruce de Erez, como alternativa para llegar al aeropuerto de Ramón o a Jordania para transitar hacia otro lugar? ¿Cuál es el cronograma para abrir el cruce? He respondido esa pregunta, y en cuanto a la información sobre el cruce de Rafah que compartí, esa es la información que puedo proporcionar en este momento. Joel Pollack, de California Post. Los informes sugieren que Arabia Saudita es reacia a normalizar relaciones con Israel. ¿Es eso una decepción? ¿Y cómo espera Israel rectificarlo? No he visto esos informes, así que no puedo comentar al respecto en este momento, y no tengo información para compartir con ustedes. David Isaac, de JNS. Dadas las repetidas violaciones por parte de Hamás del acuerdo de alto el fuego, como señaló al inicio de la reunión, ¿considera Israel que está justificado reanudar su guerra contra Hamás? ¿Está presentando este argumento ante la administración estadounidense? Actualmente estamos en un alto el fuego. Israel continuará defendiéndose. No olvidemos que nuestros soldados dentro de Gaza están siendo atacados por terroristas, y continuaremos actuando contra cualquier terrorismo y cualquier amenaza a nuestras fuerzas de seguridad y, como dije, por supuesto contra cualquier amenaza a nuestros civiles en Israel. Hemos visto múltiples veces, cada semana, que las FDI están publicando información sobre terroristas que cruzan la línea y representan una amenaza inmediata para nuestros soldados. Celine de Sky News. Las FDI y la oficina del primer ministro dicen que Rafah abrirá pronto, pero Egipto niega rotundamente cualquier coordinación. ¿Cómo puede abrirse el cruce sin la aprobación egipcia? ¿Y a quiénes afirman ustedes que se permitirá cruzar si Egipto dice que no emitirá ningún permiso? Como dije, la información que compartí con ustedes sobre el cruce de Rafah es lo que puedo proporcionar en este momento. Egipto ha sido claro sobre su postura. Dice que niega los informes israelíes. Los funcionarios egipcios niegan los reportes de los medios israelíes. Es la misma respuesta que di a su primera pregunta. Esas son todas las preguntas que veo por ahora. Como siempre, si tienen más preguntas, no duden en comunicarse con nuestra oficina.
Estaremos encantados de ayudarlos en todo lo que podamos. Muchas gracias por su tiempo.